Como ustedes pueden ver en el título de la clase, lo que se trata o lo que vamos a tratar ahora simple y sencillamente es un recordatorio o un resumen de lo que ustedes ya habían visto. De hecho, fueron clases que les dimos el doctor Hernández y yo en embriología, y vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo del sistema nervioso. Vuelvo a repetir, este es un recordatorio, tal vez alguna que otra cosita nueva que no se tocó en el área de embriología, pues porque no se dio el tiempo o no era el caso, pero sí lo vamos a ver un poco ahora. Recordemos entonces, acordémonos que es durante la tercera semana del desarrollo que a partir de una de las tres capas embrionarias primarias o principales, como es el ectodermo, y a nivel de la superficie dorsal del embrión, es que aparece el famoso nódulo primitivo. Y también a ese nivel se forma la llamada membrana bucofaringea. Es a partir o cercana a esta membrana donde aumenta el espesor de este ectodermo para formar una placa que se llama placa neural. Ustedes están viendo más o menos a este nivel. La placa que es más ancha en sentido craneal va a desarrollar luego un surco, que es este que están viendo acá, pero que si hacemos, este es como que estamos viendo el embrión desde arriba, pero si hacemos un corte transversal del embrión, vamos a tener esto que estamos viendo acá. Entonces acá ya podemos ver al llamado surco neural, que es un surco que se da a todo lo largo o que se ve a todo lo largo del embrión. Luego, este surco se profundiza a modo que queda limitado a cada lado por los llamados pliegues neurales. Y a continuación, estos pliegues neurales, como recordarán, se fusionan y este surco ya no es surco, sino que se convierte en un tubo, al cual vamos a llamar tubo neural. Durante la invaginación de esta placa neural, para formar al surco neural, hay células que se van o se observa o migran hacia el margen lateral de la placa y que no se incorporan a este tubo. Son las que están viendo en la imagen que tienen ahí y que tienen un color como rosadito. Entonces, estas forman a su vez una tira de células, siempre, fíjense, siempre son células ectodérmicas, pero que se ubican entre el tubo neural y el ectodermo de revestimiento. Esta tira de ectodermo, vuelvo a repetir, ustedes están observando ahí, de color rosadito, tiene un nombre propio, se denomina ya cresta neural. Y estas células o este grupo de células luego van a migrar, fíjense, no se quedan ahí, sino que si ustedes se acuerdan, van a migrar en sentido ventrolateral y se van a colocar a cada lado de este tubo neural. Por último, ¿qué sucede? Que las células de la cresta neural se diferencian en células de los ganglios de la raíz posterior, en ganglios sensitivos de los nervios craneales y en ganglios autónomos. Esto es en lo que se van a dividir las células de las crestas neurales. También, fíjense, se diferencian en estructuras que no son nerviosas, como por ejemplo las células de la médula suprarrenal y los melanocitos. Incluso, como ustedes saben, estas células dan origen a otras células mesenquimáticas en la cabeza y en el cuello, e incluso llegan a formar parte de las células que más adelante se convierten en los dientecitos. Imagínense todo lo que hacen estas células de la cresta neural. Ahora, mientras tanto, mientras sucede eso, ¿qué pasa a nivel del extremo cefálico del tubo? Lo que vimos anteriormente sucedía a todo lo largo del eje longitudinal del embrión. Pero ¿qué sucede exactamente en el extremo cefálico de nuestro tubo neural? Bueno, si acuerdan ustedes que al final, se va a dilatar, se va a ensanchar y va a formar tres vesículas primarias. Las vesículas del cerebro anterior, la vesícula mesencefálica
y la vesícula del cerebro posterior. El resto del tubo, que ya lo dejamos, se alarga, se mantiene con un diámetro más pequeño y este resto del tubo es lo que va a formar al final, como ustedes también lo recordarán, a la médula espinal. Pero ¿qué sucede con las células que se encontraban a nivel del tubo neural propiamente dicho? ¿Se acuerdan? Y se denominaba neuroepitelio. Estas células interactúan con entre ellas mismas para formar dos grupos celulares propios o dos grupos celulares, como les dijera, primigenios, como son las células glioblásticas y las células neuroblásticas. Finalmente, una de ellas, acuérdense, los neuroblastos terminan formando a las neuronas y los glioblastos terminan formando a las células de la neuroglia. Enfoquémonos un poquito primero en qué sucede en la parte superior, en la parte craneal. ¿Qué pasa en el encéfalo? Una vez que el tubo neural se ha cerrado, acuérdense que tenemos un neuroporo superior y un neuroporo inferior que se cierran, las tres vesículas primarias, la vesícula del cerebro anterior, la del mesencéfalo y la del cerebro posterior, van a completar su desarrollo. La vesícula del cerebro anterior se va a convertir en el cerebro anterior o prosencéfalo, como ustedes recordarán que lo llamábamos en embriología. La vesícula mesencefálica va a seguir teniendo el mismo nombre a medida que se va desarrollando, esta nunca cambia de nombre, se va a convertir en el mesencéfalo, y la vesícula del cerebro posterior se convierte, valga la redundancia, en cerebro posterior, pero que nosotros en embriología conocimos como romboencéfalo. Aquí ustedes, en el cuadrito que ven ahí, que es el mismo cuadrito que está en su libro de texto, ustedes pueden ver ahí el nombre de las vesículas primarias, ya, en qué se subdividen. Luego tenemos la subdivisión en vesículas secundarias y también al final las estructuras a partir de estas vesículas secundarias que se forman en las estructuras que ya tiene nuestro encéfalo adulto. Hacia la quinta semana, entonces, estas vesículas del cerebro anterior y posterior se van a dividir en dos vesículas secundarias. Las vesículas del cerebro anterior van a formar al telencéfalo, que ustedes saben que es el que va a dar origen a los hemisferios cerebrales primitivos, y también al diencéfalo, que luego, a partir del mismo, se van a desarrollar las vesículas ópticas. La vesícula del cerebro posterior, a su vez, forma el metencéfalo, y de ustedes saben que se desarrolla la protuberancia y el futuro cerebelo, y al mielencéfalo, que termina formando al bulbo raquídeo. ¿Por qué no mencionamos aquí el mesencéfalo? Porque se desarrolla tomando siempre el mismo nombre. O sea, el mesencéfalo primitivo se va a terminar convirtiendo siempre en el mesencéfalo, en el cerebro o en el encéfalo adulto. Es importante también recordar que la cavidad de cada hemisferio cerebral se conoce como ventrículo lateral. La cavidad del diencéfalo, a su vez, se va a conocer como tercer ventrículo, y con el crecimiento continuo, la cavidad de la vesícula mesencefálica se va a tornar pequeñita y va a formar el llamado acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Al final, la cavidad de la vesícula del cerebro posterior forma el cuarto ventrículo, que se va a continuar con el conducto central de la médula espinal. Los ventrículos laterales, como ustedes saben, se acordarán también, se comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares, llamados también forámenes de Monro. Aquí está una imagen para que ustedes puedan observar cómo o en qué se convierten las cavidades de todas las estructuras anteriormente mencionadas. ¿Ven? Acá tenemos a nivel del telencéfalo a los hemisferios cerebrales y sus cavidades van a ser los ventrículos laterales, el diencéfalo, la cavidad que forma, el tercer ventrículo, el metencéfalo y el mielencéfalo, su cavidad que forma al cuarto ventrículo. Entre el tercero y el cuarto, miren, a nivel del mesencéfalo, estos se estrechan para formar el acueducto de Silvio, y los forámenes interventriculares pues son los que comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Acá también podemos ver que al final la parte central del tubo neural, el conducto central del tubo neural va a terminar siendo el conducto central
de la médula espinal. Centrándonos un poquito, ya tenemos un poco más en la parte de neurociencias, tenemos que saber qué pasa con el desarrollo de la corteza y de la médula. Fíjense que, si bien es cierto, celularmente tienen un origen muy similar, podemos ver que existen ciertas diferencias entre el desarrollo de la corteza cerebral y el desarrollo de la médula espinal. Toquemos primero la corteza. ¿Qué sucede con la corteza? Con el rápido crecimiento de cada hemisferio cerebral, que ya vimos de dónde venía, se tornan evidentes en la superficie de estos circunvoluciones o giros que van a separarse por medio de fisuras o surcos. La corteza entonces va a empezar a cubrir ciertos núcleos que ya se están formando en su interior, como el núcleo lenticular, y que se va a mantener como un área fija que al final va a terminar formando a la denominada ínsula, y más tarde, a medida que esta corteza se va desarrollando, va creciendo, esta región va a quedar enterrada en los giros del surco lateral. Todo esto, claro, como resultado del crecimiento excesivo, tanto de los lóbulos temporal, parietal y frontal, que se encuentran adyacentes. ¿Qué sucede con la médula espinal? Con la médula espinal, la pared del tubo neural va a consistir en estos momentos en una capa única de células epiteliales cilíndricas pseudoestratificadas, y llamado neuroepitelio. Estas células, se van dividiendo repetidamente hasta que al final da como resultado que nuestro tubo neural en este momento aumente en longitud y en diámetro. Finalmente, se van a empezar a formar los primeros neuroblastos, y estas células van a comenzar a migrar hacia la periferia, y al migrar estos neuroblastos a la periferia del tubo neural van a formar una zona intermedia. Esta zona intermedia luego va a formar a la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, los neuroblastos van a dar origen también a las fibras nerviosas que van a crecer periféricamente y que van a formar una capa externa a esta zona intermedia. Esta capa externa a la zona intermedia, donde se está formando ya la sustancia gris, se va a denominar zona marginal. Las fibras nerviosas de esta zona marginal, entonces, se van a convertir o se van a mielinizar, se van a convertir en fibras mielínicas y van a formar ahí, en esta zona marginal, a la sustancia blanca de la médula espinal. Aquí sucede una característica bien clara de la médula, y es que en la médula espinal la sustancia gris va a ser interna y la sustancia blanca va a ser externa, a diferencia de lo que sucedía a nivel de la corteza cerebral, en donde la sustancia gris va a ser externa y la sustancia blanca va a ser interna. Ahora, mientras se forman estos neuroblastos, las células de la matriz también dan origen, como ustedes saben, a las células gliales. ¿Qué células se diferencian de estas? Bueno, primero tenemos a los astrocitos y a los oligodendrocitos, que vienen, como sabemos, de las células de la neurona. Más tarde llegan ahí las llamadas células microgliales, pero estas células de la microglia, estas no vienen, ¿se acuerdan ustedes? Estas no vienen de la neuroglia, sino que vienen del mesénquima circundante a nuestro tubo neural y migran a la médula espinal en desarrollo a lo largo de los vasos sanguíneos, que también ya a ese nivel se van neoformando. Al final, cuando ya se han formado la cantidad que se necesita de neuroblastos y la cantidad que se necesita de glioblastos, estas células neuroepiteliales terminan o se diferencian en células ependimarias, que se forman a partir de células de la matriz que reviste el tubo neural. Por último, la cavidad de este tubo neural que ya se ha formado se va a estrechar para formar una hendidura dorsoventral que va a poseer paredes laterales gruesas y placas tanto de suelo y del techo, que son delgadas. La zona intermedia de esta pared forma un gran engrosamiento anterior, conocido como placa basal, y un engrosamiento posterior un poquito más pequeño, que se conoce como placa alar. Es esto que ustedes están viendo aquí en las imágenes, tanto de arriba como de abajo. ¿Por qué es importante recordar y comprender esto? Porque
los neuroblastos de la placa basal van a formar a los ganglios motores o células motoras de la columna o hasta anterior de la médula, mientras que los neuroblastos de la placa alar van a convertirse en las células sensitivas de la columna posterior, o sea, en la parte sensorial. Si ustedes ven, si ustedes se fijan ahí en la imagen, ustedes van a observar que la placa basal motora y la placa alar sensitiva van a estar a su vez separadas por un surco que se llama surco limitante. Las placas del techo y del suelo se van a mantener delgadas, no van a cambiar, ¿verdad? Y sus células van a contribuir a la formación del epén. Entonces, ahí tenemos ya la neoformación de lo que podemos decir que es una médula espinal en maduración o en crecimiento. Es importante también que sepamos que a partir de estas estructuras, miren, se van a formar también fibras nerviosas que se juntan para al final estas, al juntarse, formar a los llamados nervios espinales, los cuales, como ustedes saben, poseen dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. Mientras se está formando esto, también sucede que estas fibras se van mielinizando. Hay una mielinización que se da a nivel de las fibras del sistema nervioso central, como también una mielinización que se da en las fibras del sistema nervioso periférico. La vaina de mielina del sistema nervioso central, como ustedes ya saben, es formada y es mantenida por los oligodendrocitos que vienen originados de las células de la neuroglia. La mielinización de la médula espinal comienza a nivel de la región cervical y de ahí se va extendiendo caudalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las primeras fibras de nervios espinales que se van a mielinizar son los cervicales y las últimas fibras de nervios que se van a terminar mielinizando son los sacros y coccygeos. ¿Cuándo comienza este proceso de mielinización? En la médula espinal comienza alrededor del cuarto mes. Y también aquí hay una diferencia. Fíjense, las fibras sensitivas son las primeras fibras en mielinizarse y las fibras motoras descendentes son las últimas. O sea que la mielinización a este nivel va a iniciar con las fibras sensitivas y va a terminar con las fibras motoras. En cambio, a nivel del encéfalo, la mielinización comienza alrededor del sexto mes de vida, o sea que se da posterior a la mielinización de las fibras de la médula espinal, pero se limita a las fibras de los ganglios basales. Más tarde se van a mielinizar las fibras sensitivas que van a ascender de la médula espinal, pero este proceso es bastante lento, de modo que al nacer, ojo con esto, el encéfalo sigue siendo en su mayor parte amielínico. Ya ustedes van a decir más adelante qué sugiere esto. En el recién nacido, entonces, debido a lo anterior, existe muy pocas redes neuronales ya construidas, o sea que existe muy poca función cerebral. Las reacciones motoras, como la respiración, la succión, la deglución, son esencialmente reflejas, o sea, son automatismos que ya vienen determinados. Ahora, después del nacimiento, ya con la mielinización de las fibras que van ascendiendo, por ejemplo, las fibras corticovulvares, las corticoespinales, las tectoespinales, las corticopontocerebelosas, entonces cuando se comienzan a mielinizar ya estas fibras, entonces ya comienzan a darse más conexiones y ya podemos decir que este recién nacido ya tiene redes neuronales ya listas y dispuestas para aprender. Este proceso de mielinización, fíjense, tampoco es que sea aleatorio, sino que es sistemático y se produce en diferentes fibras nerviosas, pero en momentos específicos. Por ejemplo, las fibras corticoespinales, ¿por qué se llaman corticoespinales? Porque van de la corteza a la médula, o sea, de córtico de corteza, espinales de médula. Estas comienzan a mielinizarse aproximadamente a los 6 meses después del nacimiento y el proceso se encuentra en gran parte completo hasta el final del segundo año. Es por eso que
los bebés aproximadamente a los 6 meses, entre los 6 meses y 1 año, 3 meses, ya comienzan a erguirse, ya comienzan a pararse, ya comienzan a caminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas fibras que se están mielinizando son fibras motoras. Se cree entonces que la mielinización de algunas fibras nerviosas del encéfalo y la médula espinal no se completa incluso hasta la pubertad. Y aquí tiene que ver mucho una cosa que vamos a ver más adelante y que se llama dominancia cerebral. Bueno, en vez de tanto bla, 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 hagamos un resumen de todo esto que hemos visto. Veamos cómo es que se da el desarrollo del sistema nervioso en pocas palabras y rápido, de nuevo. Aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla que recibe el nombre de placa neural. Esta se sitúa en la región medio dorsal delante del ganglio primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Al proseguir el desarrollo, los pliegues siguen elevándose, se acercan entre sí y finalmente se fusionan originando el tubo neural. La fusión comienza en la región cervical y luego avanza en dirección cefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal, que se comunican con la cavidad amniótica suprayacente. El cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cervical y desde un sitio en el prosencéfalo que aparece más tarde. El segundo sitio avanza en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural y dirección caudal para juntarse con el cierre que avanza del sitio cervical. El cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza en la fase 18 a 20 somitas aproximadamente en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal se efectúa 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones, llamadas vesículas cerebrales primarias. Una es el prosencéfalo o cerebro anterior, otra es el mesencéfalo o cerebro medio, y la tercera es el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, el rombencéfalo produce dos pliegues, el pliegue cervical en la unión del rombencéfalo con la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias ya se diferencian en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo permanece y el rombencéfalo produce el metencéfalo y el mielencéfalo. Un surco profundo que recibe el nombre de istmo rombencefálico separa el mesencéfalo del metencéfalo y el pliegue pontino marca el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro. Las principales estructuras derivadas de ellas incluyen en el telencéfalo los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, en el mesencéfalo los colículos anteriores y posteriores, en el metencéfalo el cerebelo y el puente y en el mielencéfalo la médula oblongada. La luz de la médula espinal, llamado canal central, se continúa con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y cuarto ventrículo, se estrecha mucho y entonces se conoce como acueducto de Ziegler. Por otro lado, los ventrículos laterales se comunican con el tercero a través de los agujeros interventriculares de Monro. La pared del recién cerrado tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se extienden sobre el grosor de la pared para formar un epitelio pseudoestratificado también grueso. Las conectan unos complejos de unión en la luz. Durante la fase del surco neural e inmediatamente después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez, produciendo una cantidad creciente de células neuroepiteliales. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelica. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crear otro tipo de células que se caracterizan por un gran núcleo redondo con un nucleoplasma pálido y un nucleolo de coloración oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Estas constituyen la capa del manto, que es la zona alrededor de la capa neuroepitelial, y más tarde dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, llamada capa marginal,
contienen fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos en la capa del manto. A consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa asume un aspecto blando y por eso recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Debido a la constante incorporación de neuroblastos a la capa del manto, ambos lados del tubo neural muestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales son las placas basales y forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y forman las áreas sensitivas. Un surco longitudinal, conocido como surco limitante, marca el límite entre ambas. Las porciones dorsales y ventrales de la línea media en el tubo neural, conocida como la placa de techo y la placa del suelo respectivamente, no contienen neuroblastos. Sirven esencialmente como rutas a las fibras nerviosas que cruzan de uno al otro lado. Además del asta motora ventral, del asta sensitiva dorsal, un grupo de neuronas se acumula entre las dos áreas para crear una pequeña asta intermedia. Esta contiene neuronas de la porción simpática del sistema nervioso autónomo y existe solamente en los niveles torácicos T1 a T12 y lumbar superior hasta L2 o L3 de la médula espinal. Ahora vamos a hablar de la diferenciación histológica. Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen solo al dividirse las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz y aquí recibe el nombre de dendrita transitoria. Pero al migrar a la capa del manto, la prolongación desaparece y los neuroblastos se hacen redondos temporalmente y apolares. Al proseguir la diferenciación, dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en lados opuestos del cuerpo celular y forman un neuroblasto bipolar. En un extremo de la célula, la prolongación pronto produce un axón primitivo y en el otro extremo muestra varias arborizaciones citoplasmáticas, que son las dendritas primitivas. Entonces aquí la célula pasa a llamarse neuroblasto multipolar y tras el desarrollo ulterior se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Con respecto a las células gliales, la mayoría de las células de sostén primitivas, o sea, los glioblastos, se origina en las células neuroepiteliales, después que termina la producción de neuroblastos. Los glioblastos migran en la capa neuroepitelial a las capas marginal y el manto. En esta última se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Ambos están situados entre los vasos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y metabólicas. La célula de la oligodendroglía es otro tipo de célula de apoyo, posiblemente procedente de los glioblastos, localizada fundamentalmente en la capa marginal. Esta forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes en la capa marginal. Durante la segunda mitad del desarrollo aparece un tercer tipo de célula de sostén en el sistema nervioso central, conocido como célula de la microglia. Es muy fagocítica y deriva del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimales que recubren el canal central de la médula espinal. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada borde de los pliegues neurales, conocido como células de la cresta neural. Estas son de origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo neural. Después migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal y otro tipo de células. Al proseguir el desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos originan dos prolongaciones. Las que crecen en el centro penetran en la porción dorsal del tubo neural. En la médula espinal terminan en el asta dorsal o ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro. Esas prolongaciones se conocen en conjunto como raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Las que crecen en la periferia se unen a fibras de la raíz motora ventral, participando así en la formación del tronco del nervio raquídeo. Además de crear ganglios sensitivos, las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células de pigmento, odontoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faringios. Las fibras motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana. Provienen de las neuronas de las placas basales o astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se van a juntar y forman los llamados raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales que contienen fibras sensitivas se originan en las neuronas situadas
fuera de la médula espinal, en los ganglios de la raíz dorsal o ganglios raquídeos derivados de las células de la cresta neural. Las prolongaciones de esos ganglios forman haces que penetran en las astas dorsales de la médula espinal. Las prolongaciones distales se unen a las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Así, la fibra de la raíz dorsal tiene una inervación sensitiva, mientras que las fibras de la raíz ventral tienen una inervación motora. De modo que los nervios raquídeos contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Casi de inmediato, los nervios raquídeos se dividen en ramas primarias dorsal y ventral, y contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Las ramas dorsales primarias innervan la musculatura axial dorsal, las articulaciones vertebrales y la piel de la espalda, y las ramas primarias ventrales innervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral para formar los grandes plexos nerviosos. Y por último, en referencia a los cambios posicionales de la médula espinal, en el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales en el nivel donde se origina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la columna vertebral y la dura madre se largan más rápido que el tubo neural. Entonces, el extremo terminal de la médula espinal poco a poco se dirige a un nivel más alto. En el momento del nacimiento, este extremo se halla en el nivel de la tercera vértebra lumbar. A causa de un crecimiento tan desproporcionado, las raíces dorsal y ventral de los nervios raquídeos se desplazan oblicuamente desde el segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Allí, las raíces apropiadas se unen para formar los nervios raquídeos. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina en el nivel de L2 o L3, mientras que el saco dural en el espacio subaracnoideo se extiende hasta S2. Al final de la médula espinal, una extensión en forma de hilo de la tibia madre pasa caudalmente, cruza la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra del coxis. Esta estructura recibe el nombre de filum terminal y marca la ruta de involución de la médula espinal, proporcionándole además sostén. Y las raíces dorsal y ventral de los nervios raquídeos, por debajo del extremo terminal de la médula, L2 y L3, constituyen juntos la cola de caballo. Bueno, como ustedes acaban de observar, este ha sido un resumen aún mayor de lo que le estaba yo mencionando al principio, ¿verdad? Más que todo, para entenderlo mejor, ya con los dibujitos y con los esquemitas, y volviendo a repetir, pues es solamente un recordatorio. Acuérdense que todo esto, ustedes la mayor parte ya lo vieron, a excepción de alguna que otra cosa, pues, que es nueva para ustedes, pero la mayoría, pues, lo vimos, lo tocamos en embriología. Esto es nada más para recordarles, ustedes son estudiantes de medicina y de que hay diferentes formas de vernos o de verlos, como los ven los amigos, como los ve la familia, como los van a ver más adelante sus pacientes, como la sociedad los ve, como ustedes piensan que se ven, pero al final, como realmente ustedes son, o sea, apabullados de libros, esperando que lean el libro de neurociencias, ¿verdad? Y todos los demás que conllevan a esta bonita carrera. Bueno,